en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria. Le voy a invitarle, hermano, que abra su Biblia, por favor. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Me digan, perdón, cuando lo tengan. Colosenses capítulo 2. Versículos 1 al 10. Y me digan, por favor, si ya lo tienen. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden en la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria al nombre de Jesús. Hemos orado, hermanos. Vamos a ocupar nuestros lugares, confiando que el Señor traerá una palabra a nuestro corazón, que el Espíritu Santo tomará este lugar, lo tome en el nombre de Jesús y sea Él quien hable en nuestras vidas. Amén. El Señor Jesucristo, en el capítulo 25 de Mateo, habla acerca de ciertas, desde el 24, 25, el Señor habla de ciertas cosas que hoy en día estamos viendo. Específicamente en el capítulo 24, si mal no recuerdo, en Mateo 24, los versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo 24, del 11 al 12, dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, dice, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya hemos hablado, hermanos, de que la maldad a la que se refiere este pasaje es aquella maldad en la que supuestos predicadores, supuestos servidores del Señor han engañado a la gente y les han arrastrado lejos de la fe en Jesucristo. Capítulo 7 de Mateo, versículos 20 al 23, 22, 23. Ahí nos habla de que personas vendrán en aquel día, en el día del juicio, y le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Fíjese qué palabra usa ahí, no profetizamos. ¿Y qué palabra usa acá en Mateo? En el capítulo 24, muchos falsos profetas. ¿Qué hace un profeta? Profetiza, predica, habla un mensaje que no nace en él, sino que le es inspirado por el Espíritu de Dios.
En este sentido, un predicador de la palabra que se para en un poste, que se para en una esquina, que se para detrás de un púlpito, que se levanta en un camión y empieza a hablar palabra de Dios, en ese momento se constituye en un profeta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque está dando un mensaje que no nació en él, sino que viene de parte de Dios para que sea externado. En este caso dice falsos profetas. Y ellos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre hicimos, y en tu nombre fuimos, y en tu nombre venimos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ahora, aquí la cosa es, hermanos, que el Señor está advirtiendo que a los últimos tiempos, hacia el final de los tiempos, se levantarán falsos maestros, falsos profetas, y engañarán a muchos. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales, como lo hemos dicho, quizás hasta el cansancio, vivimos tiempos en los que muchos falsos predicadores se han levantado. Muchos. No podemos, hermanos, tapar el sol con un dedo. Tenemos que hacer un sincero examen. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en internet nos vamos a topar con una infinidad de predicadores, infinidad de doctrinas, infinidad de enseñanzas que parecieran ser la verdad, pero que a la luz de las Escrituras nos damos cuenta de que fallan en esto. Dice la palabra del Señor, hablando el profeta Daniel, en el libro de Daniel, se habla de un rey, Belsasar. Belsasar, dice la palabra de Dios, que aparecieron en la pared de un encalado en el palacio, aparecieron unas letras que decían Mené, Mené, Tekel, Uparsin. ¿Se acuerdan? ¿Qué significa? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Te faltó. Algo hiciste, pero te faltó. Muchos se levantarán en aquel día diciendo, es que yo predicaba, es que yo testificaba, es que yo ofrendaba, es que yo testificaba, es que yo daba mi diezmo, es que yo hacía, yo iba, yo venía. Fuiste pesado en balanza, pero te faltó, algo te faltó. Hoy hay mucha gente, hermanos, que cree que es salva. Hoy hay mucha gente que cree que va al cielo y tristemente viven un cristianismo engañado, viven un cristianismo en el cual no han sido confrontados con la realidad de su pecado. Hablábamos hace unos días, lo hemos dicho muchas veces, gente que viene a las campañas cristianas de sanidad divina y no se les habla contra el pecado, no se les habla del arrepentimiento. Este domingo el Señor habló un mensaje bastante fuerte. No sé, hermano, usted estuvo el domingo, hermano Daniel también. Pero el Señor nos decía, no te atrevas a decirles que los amas si no eres capaz de predicarles el Evangelio. Ni te atrevas a decir que los amas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que viene. Esto que estamos viviendo, hermanos, la situación en el país, en el mundo entero, el hambre, las enfermedades, todo lo que está sucediendo, no son más que el preludio, los dolores, el principio de dolores, dijo Jesús. Sabemos que viene algo peor. Y si usted no lo sabe, pues es porque no ha leído su Biblia. Pero sabemos que vienen cosas peores. Y todavía lo peor será después del milenio, cuando las almas sean echadas al lago que arde con fuego y azufre. Es más, sabemos que una persona que muere sin Cristo va a un lugar inmediatamente, a un lugar de tormento. El Señor Jesucristo habló acerca del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Murió el rico, dice, y murió Lázaro, dice, y fue escoltado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y alzando sus ojos, fíjense, en el momento en que este hombre muere, en ese momento ya está en el infierno. Y alzando sus ojos, vio a Abraham que estaba ahí, a Lázaro en su seno, y le pide agua, y le pide que vaya y le predique a sus familias, porque el infierno es un lugar real. Sabemos lo que viene, sabemos lo que le espera a todos aquellos que rechazan el Evangelio de Cristo. Entonces, Dios nos decía este domingo, no te atrevas a decirles que los amas. Hoy vivimos, hermanos, un tiempo bien complicado,
Mucha de la gente que hoy está en una iglesia cristiana está desde niño, desde pequeño. Y como crecieron en la iglesia, se les trató como cristianos, como creyentes, como personas que ya eran salvas. Y se cometió el error, hermanos, porque hoy muchos de ellos están en el mundo. Hoy muchos están en las iglesias, aún sin ser salvos, porque no conocen otra forma de fe, porque no conocen otra forma de religión, porque esto fue lo que se les inculcó. A veces, cuando hablábamos a la gente de la religión popular, mira que el Señor te ama, Cristo murió por ti. No, yo tengo la religión que me dejaron mis padres. ¿A cuántos nos han dicho eso? ¿Saben que hay muchos cristianos que son cristianos? Porque la religión que les dejaron sus padres, no porque hayan tenido un encuentro con Jesús. Ese es el engaño de los últimos días, hermano. Ese es el mayor engaño de los últimos días. Mucha gente, hermanos amados, se quedará en las iglesias esperando la venida del Salvador, aun cuando el Salvador ya haya venido y se haya ido. Cuando estábamos en la sierra, nos tocó ver un drama en Cuauhtémoc, creo que se los he platicado. Era una muchacha vestida de novia, que andaba corre y corre para acá y para allá, porque el novio iba a venir por ella. Y las amigas andaban con ella, las amigas de la novia, arreglándola, preparándola, maquillándola, poniéndole el vestido, el velo, los zapatos y tanta cosa. Pero mientras esperaba al novio, la novia se quedó dormida. Y llegó una persona, ¿verdad?, con una cierta necesidad. Iglesia, fíjate que estoy por divorciarme de la iglesia, no sé qué hacer. Y la iglesia dormía. Iglesia, fíjate que mi novio se fue con otra persona y yo estoy esperando un bebé de mi novio. Iglesia, ¿qué hago? Y la iglesia dormía. Y así algunas situaciones. Una persona llega a la iglesia, estoy por suicidarme. Yo no encuentro la salida, lo único que me queda es darme un balazo y saco una pistola y soy una de esas de salva, por supuesto. Y la iglesia dormida. Y de pronto llega un joven, ¿verdad? Yo creo que agarraron a papá de la iglesia, vestido de traje, ¿verdad? De iglesia, amada iglesia, vengo por ti, iglesia, vámonos, iglesia. Y la iglesia dormida. Se va el novio, ¿verdad? Porque la iglesia estaba dormida. Y de repente se despierta aquella diciendo, ¿es la voz de mi amado? ¿Dónde está mi amado? Y que no se quedó ahí nada, que el amado ya se había ido. Muchos, tristemente, en las iglesias están en esa situación. Y hoy es necesario, hermano, que nosotros, los que estamos aquí y los que están por allá en internet, que hagamos un juicio de valores real, personal, y nos demos cuenta realmente si estamos o no estamos, si somos o no somos. El apóstol Pablo no conoció a la iglesia de Colosas, él nunca estuvo en Colosas. Por eso dice ahí en el versículo 1, por ustedes y por los de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él nunca estuvo ni en la Odisea ni en Colosas. Pero sin embargo se preocupaba por ellos, porque Epafras había salido de Colosas y había estado con Pablo en las prisiones en Roma. Por eso sabía de ellos. Por eso le escribe una carta a Filemón, hablándole de ¿quién era? Onésimo. Y recomendándole a Onésimo y diciéndole, si algo te debe, yo te lo pago. Pablo nunca estuvo en Colosas. Pero fíjese que había algo en él, una gran lucha por ellos. Una gran lucha por ellos. Colosas era una iglesia, hermanos, que tenía una posición geográfica envidiable. Era una zona comercial, 100% comercial. Así que había mucho dinero, había mucho mover de gente. Y por ese mover de gente, había muchas corrientes doctrinales que llegaban a la ciudad. Y Pablo les escribe preocupado para que no fueran engañados. El mensaje de esta tarde, hermanos, va por esa línea. El tema es para que nadie nos engañe. Considerando que estamos a un paso, hermanos, de que el Señor Jesucristo venga por la iglesia y seamos arrebatados y llevados delante de Él para siempre, librándonos de todo lo que viene sobre este mundo.
los creyentes tenemos que evitar caer en el engaño de los últimos días. Es nuestra necesidad, es nuestra responsabilidad evitar caer en el engaño de los últimos días. Y con esto en mente, pues le invito a que revisemos la palabra que hemos leído para buscar alguna manera de evitar caer en el engaño. Yo quiero que en primer lugar consideremos lo siguiente, si usted va conmigo, Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis, Juan gran lucha sostengo, no es el 1, espérenme, no me ¿por qué le puse este número aquí? Es el versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. No sé por qué le puse aquí el 7. El 1, perdón. Dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en él. Mire, lo primero que necesitamos es mantenernos firmes en la fe. Firmes en la fe. Miren el versículo 8 lo que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Muchos en nuestro tiempo, hermanos, se basan a conjeturas. Es que yo creo esto, es que yo creo de esta manera, es que el Dios en el que yo creo es así. Y se basan en conjeturas, ¿sí? Pero si vamos al versículo 5 también dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Mire, hoy nosotros necesitamos mantener la fe bien puesta en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la firmeza de nuestra fe en Jesucristo? Porque en nuestros días, hermanos, hay un montón de información por todos lados. Y por todas partes vemos malos testimonios en las iglesias. Es que el pastor fulano hizo esto. Es que el hermano fulano hizo aquello. Es que el pastor mexicano hasta está en la cárcel por pedófilo. El apóstol fulano, ¿verdad? Sabemos de uno que está en la cárcel en Estados Unidos. Y el problema es, hermanos, que este tipo de cosas a veces dañan la fe del creyente, cuando el creyente no tiene su fe bien puesta donde la tiene que poner. El problema es cuando ponemos nuestra fe en el ser humano, en el hombre, en el que falla, en el que puede caer, en el que está expuesto a las mismas cosas que nosotros. ¿Sí sabe usted que yo estoy expuesto a las mismas cosas que ustedes? Y que ustedes están expuestos a las mismas cosas que yo, porque todos estamos en el mismo mundo. Aunque nos esforcemos, aunque luchemos, aunque estamos expuestos. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted tenga que caer. No, lo que le estoy diciendo es que estamos expuestos a ver situaciones que a lo mejor en otros suceden y pueden afectar nuestra fe. Y eso a veces merma nuestra resistencia, merma nuestra fe, merma nuestras ganas de seguir adelante. Les he testificado, les he platicado de personas que conozco que estuvieron en una iglesia y que se fueron de esa iglesia diciendo, estoy asqueado del evangelio, asqueado. Imagínense eso, asqueada de aquel que le salvó, de aquel que dio su vida, de aquel que derramó su sangre por nosotros, de aquel que fue escupido por nosotros, de aquel que fue azotado, de aquel al que le clavaron una corona de espinas en la frente, de aquel al que le abofetearon, de aquel al que le hicieron a un lado con tal de salvar a un asesino. Pidieron a un asesino, a Barrabás, y a él lo exigieron que lo crucificaran. Imagínense eso. Como para decir, estoy asqueado. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces nuestra fe no está puesta en Cristo. Porque a veces nuestra fe no está cimentada, no está arraigada, no está firme en el Señor. Los colosenses, repito, venían
de China, venían de Asia, venían de Europa, venían de África, venían de muchas partes a comerciar. Y cada uno traía sus propias filosofías, cada uno traía sus propias doctrinas, cada uno traía sus propias ideas. No hace mucho, en Chile, no, en El Salvador, arrestaron a un pastor. Y lo arrestaron porque el pastorado que él ejercía era una fachada. Él estaba todo tatuado de las manos, por debajo de la ropa donde no se veía, había que los de las manos se tapaban hasta la cara, ya no puedo, no, para que no se le notaran los tatuajes, para que no se le vieran por encima de la ropa. Pero era un pandillero disfrazado de pastor. ¿Qué pasa, hermanos? Que cuando nosotros no entendemos que el enemigo va a usar lo que puede y lo que está a su alcance para engañar, para hacernos trastabillar, para hacernos tropezar en el camino, lo va a usar. Por eso nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la palabra. No hay otra manera, hermanos, en la que nosotros podamos estar firmes. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, porque no va a faltar el que nos falle en la iglesia. A veces el pastor va a fallar. No digo que va a caer el pecado, por supuesto, espero que no. Pero a veces el pastor va a tomar decisiones en las que no vamos a estar de acuerdo. A veces el pastor va, no sé, a hacer algo en la iglesia y a lo mejor yo no estoy de acuerdo en lo que hizo. Pero mis ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Me digo? Porque Él es el Salvador. Miren, un ejemplo muy claro. ¿Me permite tomarla como ejemplo, hermano? Ok. ¿Quién tiene esas puertas de negro? Al hermano no le gustó. Pero aquí está. Porque sus ojos no están puestos en mí, ni están puestos en la puerta. Sus ojos están puestos en Cristo. ¿Cierto? Por eso está aquí. Porque sus ojos están en Él, no en mí. Incluso ahí en el grupo le puso, no, está muy feo, porque no le gustó el color, porque no le gustó, como que no sé, algo no le gustó. Pero está aquí. Está ahí, en su lugar. Y llega temprano. Llega a tiempo. Cansado. Con la lengua de fuera, por la subida. Pero aquí está. Aquí está. Y desde que le cambiaron el turno en la maquila, está entre semana también. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en donde tienen que estar. No está en el color de la pintura, no está en el pastor que es bien gritón y que a veces mala mano, no congenia. Pero sus ojos están puestos en Jesús. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él, no en el hombre, no en el pastor, no en el hermano, no en el mujer, no en el músico. Que, miren, hermanos, esta tarde estábamos comiendo. Ya teníamos muchísimo tiempo que no prendíamos la tele. Y mientras comíamos se me ocurrió poner las noticias a ver qué chismes había. Y resulta de que ahorita en la Ciudad de México, bueno, hace más temprano, a las 5 de la tarde, iba a estar un grupo coreano que nomás iban a salir al balcón del Palacio Nacional a decirles así a la gente, y estaba así de gente gritando, una señora llorando junto con su hija. Hermano, ¿qué es eso? Esa gente no tiene sus ojos puestos en Jesús. Esa gente, hermano, está propensa a caer en el engaño de los últimos días. Qué tremendo y qué triste es, hermanos, que a veces, entre cristianos, así estamos con los de la farándula cristiana. Que va a venir Marcos Witt al Palomar y se vacían las iglesias, dice el Palomar. Lo bueno es que ahora lo van a hacer el sábado, para que se vayan con libertad. Y se estén todo el día en el Palomar, con como 400 cantantes que van a venir. Está bien. Mientras no sea un día de culto, pero el problema es, hermanos, me tocó vivir en mis tiempos de juventud, que también los tuve. Que ustedes no lo crean. En mis tiempos de juventud, hermanos, venían cantantes así medio famositos en aquellos años, que todavía no eran tan famosos como ahora. Vinieron a una iglesia que se llama Amistad Cristiana, allá al norte de la ciudad.
Y hermanos, había iglesias que se vaciaban de sus jóvenes, se iban a los conciertos. Y que va a venir este y ahí van, y que va a venir aquella y allá van también. Qué tremendo es esto, ¿no? Miren, y se los digo porque es real. Vino una cantante famosita aquí a Palabra Viva, cuando estábamos todavía en Urbi. Y una hermana se acercó conmigo y me dijo, hermano, no voy a venir el domingo porque va a ir a Palabra Viva, al concierto que va a estar ahí fulana de tal. Y dije, ¿por eso no va a venir, hermana? Sí, después quiero comprar mi boleto. Y me dice, bueno, va toda volada porque viene el concierto. El siguiente domingo, llegó la hermana al templo. No, hermano, fíjese que no, pues no estuvo así tan... No era lo que yo esperaba. Le dije, pues ¿qué esperaba? Le dije, para eso pagó. No, pues es que llegó y se subió al altar como si fuera un escenario, dijo, y nomás cantó y se bajó y se fue. Le digo, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba? Nuestros ojos no tienen que estar puestos en el hombre, hermanos. Tienen que estar fijos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el único, hermanos, en el cual nosotros podemos descansar y confiar. Porque Él es, hermanos, el que va a sustentar su vida. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, Él es el que lo va a sacar adelante. Y se lo dice un hombre con 2 hijos enfermos. Él es el que lo va a sostener, no el hombre. Él es el que lo va a sacar adelante, no el ser humano. No los médicos, no los medicamentos que ni hay en el seguro, sino el Señor. Entonces nuestra fe, hermanos, tiene que estar firme en Jesús, firme en Él. No importa lo que venga, no importa lo que veamos, porque a veces vamos a ver las cosas más negativas. A veces, lo hemos dicho muchas veces, a veces oramos, Señor, que mi viejo deje de ser alcohólico, y resulta que parece cantina. Parece que oramos al revés. Aún ahí nuestra fe tiene que permanecer firme. Aún ahí nuestra fe tiene que permanecer firme en el Señor. Firme en Él. Creer que Él viene. Saber que Él viene. Esperar su venida. En segundo lugar, hermanos, los creyentes podemos evitar caer en el engaño de los últimos días, asegurando un fundamento sólido para nuestra fe en Jesucristo. Ya dije, mantener nuestra fe firme en Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno cree en Jesús? No más porque es Jesús. ¿Sabe cuántas personas conozco que se llaman Jesús? Y la gran mayoría de los Jesuses que conozco no son muy dignos de confianza, que digamos. No digo quiénes, ¿verdad? Porque hello. Pero muchos de los Jesuses que conozco no son el Jesús de la Biblia. Pero la cosa es entonces, ¿por qué tengo que creer en el Jesús de la Biblia? ¿Qué fundamento tengo? Yo necesito, hermanos, tener una base sólida para mi fe. No puedo simple y sencillamente decir yo creo en Jesús porque es Jesús. No, yo necesito que Él me haga ver, que Él me haga entender por qué tengo que confiar en Él. Y lo primero que yo encuentro es que Él es el testigo fiel y verdadero. Él no miente, jamás la mentira fue encontrada en su boca. Es más, cuando lo perseguían los fariseos, los saduceos, los escribas, Él dijo, ¿quién de ustedes pierde la orgullo del pecado? ¿Quién me puede decir, pecaste en esto, pecaste en aquello? ¿Quién me puede decir eso? No hubo nadie, porque Él es el testigo fiel, el verdadero, el que da testimonio de sí mismo, pero también es respaldado por el testimonio de 12 apóstoles, de un Padre Celestial y de un Espíritu Santo que dan testimonio de que Él es quien dijo ser. Su resurrección nos muestra que Él es quien dijo ser. Todos los milagros que Él hizo nos muestran que Él es quien dijo ser.
Pero el mayor de sus milagros es su resurrección. Ahora, si vemos el versículo 7, nuevamente dice la palabra, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cómo se han levantado doctrinas de esas que encandilan, de esas que nos hacen decir, wow, qué revelación, qué entendimiento de las Escrituras. Cuando vamos a la Biblia y leemos el contexto y empezamos a revisar, nos damos cuenta de que hay mucho que no es bíblico. Estaba viendo una persona, no sé quién sea, creo que se llama Itiel Arroyo, pero no estoy seguro. Para que no van a decir, el pastor dijo que era Itiel Arroyo. No sé. Se parece, pero no sé si sea. No lo conozco muy bien. Él hablaba acerca del rico que yo acabo de mencionar hace poco, que por su vestimenta sabemos y entendemos que era un sacerdote. Pero él dice que era Caifás. La Biblia no nos dice que era Caifás. Ahora, Jesús dice que hubo un hombre rico, y otro llamado Lázaro. ¿En qué tiempo gramatical está hablando Jesús? ¿En el pasado, el presente o el futuro? El pasado. Pregunto, ¿quiénes entregaron a Jesús a la muerte? ¿Qué sacerdotes estaban? Anás y Caifás. Entonces Caifás no estaba muerto. Y Jesús habló de ese hombre que ya había muerto. ¿Se fijan? Y este hombre dice, no, miren, es que Anás, que era el suegro de Caifás, Anás tenía 4 hijos. No, 5 hijos tenía. Y una hija. Y luego Caifás se casó con la hija, y al ser Anás su suegro, pasó a ser otro hijo de Anás. Por eso cuando esté en el infierno, dice, tengo 5 hermanos, se lo dio a la esposa. Entonces no era, o no hay fundamento sólido para decir que era Anás. Ahora usted me dirá, bueno, pues eso es secundario, no tiene nada que ver con la salvación. Probablemente no. Pero si estamos hablando de una cuestión bíblica, hermanos, cualquier desviación de la Biblia nos va a llevar al error, nos va a llevar al engaño, cualquier desviación bíblica. No sé si me estoy haciendo entender, pero hay una importancia, hermanos, en los detalles que están en la Escritura. Por algo está escrita la palabra. Cualquier palabra que esté ahí, por algo está. Y si no está, por algo no está. Yo no puedo hacer una enseñanza en base al silencio de la Biblia. No sé si me explico. Si la Biblia no dice esto, entonces es por esto. No, yo no puedo hacer eso. Porque eso es poner palabras mías en los labios de Dios. ¿A quién de nosotros nos gusta que alguien más ponga palabras en nosotros? A nadie. Imagínense que de repente le hablen por teléfono, oiga, fulanito de tal debe 400,000 pesos aquí en Coppel, y dijo que usted había dicho que usted pagaba. Eso es poner palabras en su boca. ¿Lo explico? Porque usted no dijo aquello. Cuando yo enseño algo que no esté en la palabra de Dios, estoy poniendo palabras mías en sus labios. Y debe ser al revés. Él debe de poner sus palabras en los míos, para que yo venga aquí a predicarles la palabra de Dios. Son detalles, hermanos, que a lo mejor en un principio pues no nos afectan, entre comillas. Pero son detalles que nos pueden ir desviando, poco a poco irnos desviando. Ahora repito, yo no sé si era Itiel o no era Itiel. No sé, no lo identifico al 100%. Pero lo cierto es,
que tenemos que tener cuidado en lo que oímos, porque aún lo que oímos nos será añadido, hermanos, en el día en el que tengamos que dar cuenta delante de Dios. Voy a poner cargando el micrófono antes del sábado, porque si no... Entonces, sí estamos entendiendo, hermanos. Yo tengo que creer en Jesús, sí, pero tengo que tener bases para lo que creo de Jesús. Por ejemplo, yo conocí a una persona, era carpintero, y él nos daba clases a los exploradores del rey cuando yo era niño en una iglesia. Hay un grupo que utilizamos mucho en las asambleas de Dios, aquí no porque no hay niños para tanto, pero utilizamos ese programa que se llama Exploradores del Rey, Royal Rangers en inglés. Ese programa es como tipo exploradores, como tipo scout, y se enseñan muchas cosas. Entre las cosas que nos enseñaban carpintería, y el hermano que nos enseñaba carpintería nos contó la historia, porque lo vio en una película, de que en cierta ocasión Jesús, estando con José en la carpintería, José cortó mal una tabla, le quedó más chica. Entonces, para ayudar a José y no perder el material, Jesús hizo que la tabla creciera milagrosamente. Y la tabla creció y José pudo hacer el mueble que tenía que hacer. Pregunto, ¿Jesús tenía el poder para hacer eso? En su calidad de Dios, sí, lo tenía. Pregunto, ¿lo hizo bíblicamente? Pues no lo hizo. En otra película, a mí personalmente me tocó ver, pero este hermano, fíjense, este hermano que les comento, ya falleció, este hermano nos aseguró que Jesús hizo crecer la tabla, porque él lo vio en una película. En otra ocasión me tocó ver otra película parecida, en la que Jesús agarra tierra, hace un barro, y hace un pajarito con sus manos, y luego lo avienta y el pajarito se va volando. ¿Jesús tenía el poder para hacer eso? Sí. ¿Lo hizo? No. Pero a veces fundamentamos nuestra fe por lo que vemos en la Rosa de Guadalupe, hermano. Y eso es un error. Eso es un gravísimo error. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la Escritura, en la palabra de Dios. Eso es lo que le va a dar fundamento, hermanos, a lo que nosotros creemos, es lo que le va a dar solidez. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener cuidado con los elementos que usamos, porque el fuego los probará. Oro, plata, hojarasca, madera, heno. Esos materiales los menciona ahí en 2 Corintios. ¿Con qué estamos edificando nosotros? ¿Cuál es la base de nuestro fundamento, de nuestro cimiento? ¿Qué es lo que le vamos a meter al cimiento de nuestra casa, hermano? ¿Qué es lo que hacemos cuando vamos a construir una casa, un cuarto, lo que sea? ¿Qué es lo primero que hacemos? Escarbar. Bueno, primero marcamos dónde va la raya, a ver si no nos vamos a ir. Pero ya una vez que tenemos la línea, ¿qué hacemos? Escarbamos. ¿Por qué escarbamos? ¿Por qué no ponemos el cemento así encima? Si ya está el suelo ahí. Porque tenemos que buscar el firme, lo duro del suelo. Porque si no nos pasa lo que en Urbi. Ahí donde estábamos en el templo, todas las casas tenían barda. Y ahí donde, en la casita que nos prestaron, hermanos, estaban unas grietotas como de este ancho, así como 2 pulgadas. Grietas en las bardas, hermanos, donde las bardas estaban hundiéndose, eran tierras de cultivo. Y como no aplanaron, no afirmaron el suelo, no escarbaron, pues las bardas estaban todas cuarteadas, y había casas que estaban todas cuarteadas también. ¿Por qué? Porque no se buscó el firme. Hay cristianos, hermanos, que tienen una vida toda cuarteada. ¿Por qué? Porque su fundamento no está sólido, no está firme.
Él es el fundamento. Y tenemos nosotros, hermanos, que tener razones para poner ese fundamento. ¿Por qué ponemos piedras en el fundamento, en el cimiento? ¿O usted no le puso piedras a su casa? Ya viene en el cerro. Es como las piedras de aquí en el pasillo. Ni tranquilo. Está como el pasillo aquí del baño, ¿no? Los piedrotas ahí labrados. Pero ya estaba firme entonces. Y es cierto, cuando construimos Getsemaní, que a mí también me tocó construir Getsemaní. Cuando construimos Getsemaní, se compraron 2 terrenos primero, ahora son 4, pero se compraron 2 primero. Y había un hermano, el hermano Mata, le dijo al hermano: ustedes hagan la zanja de aquí para allá, y yo solo voy a hacer esta de acá. El hermano, por lo conocía el terreno, era albañil de toda su vida y conocía el terreno, y dijo: yo no me aviento la zanjeta de aquí hasta allá, ustedes hagan el resto de todos. No, pues estábamos todos bien contentos, ¿no? Pues todos, entre todos íbamos a hacer todo lo de acá, pero ya éramos un montón, y el hermano iba a hacer todo lo de este lado, y nomás era una sola línea, iba a hacer el hermano, pero él solo. Y nos arrancamos, ¿verdad? Y de repente que el hermano ya acabé, y nosotros apenas estábamos metiéndonos ahí, estaba el suelo bien suelto, pero donde descargó el hermano era pura piedra. Nomás descargó como tanto así, nomás le barrió como quien dice allá las piedras. Pero se busca el suelo, se busca la firmeza para que el edificio que vamos a construir se sostenga. Les decía antier a los hermanos que les tocó la clase conmigo, estoy dando clases ahora en el instituto, y les decía: ¿quién se sabe los nombres de los 3 cochinitos? La historia de los 3 cochinitos, usted la conoce. El cerdo, marrano y puerco. Uno construye su casa con paja, el otro con madera, y el otro, les digo a los hermanos, construyó su casa con oro, con piedras preciosas, con plata. Vino el lobo Fidencio y sopló, y las primeras 2 cayeron. Pero la casa de puerco, les digo, porque eran cerdo, marrano y puerco, la casa de puerco se sostuvo, porque puerco cavó y construyó con oro, con piedras preciosas, con plata. Y venían los hermanos, porque les digo: espero que aquí seamos puros puercos, que construyamos desde el principio con bases sólidas para nuestra fe. Que no seamos cristianos porque mis papás son cristianos, que no seamos cristianos porque fue la religión que mis papás me enseñaron, que seamos cristianos, hermanos, porque tenemos una experiencia personal con el Señor Jesucristo, porque tenemos un conocimiento personal de Él, no porque nos lo platicaron, no porque nos dijeron, sino porque el Señor mismo se reveló a nuestras vidas para darnos vida eterna, para darnos un fundamento sólido para lo que creemos. Porque hemos experimentado su gracia. En tercer lugar, hermano, podemos evitar caer en el engaño de los últimos días, considerando los motivos de quien asume un liderazgo. Dice el versículo 1 y 2: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Quiero dirigirme a los que están en internet especialmente. Muchos, yo nunca he visto su rostro. Considere los motivos que yo tengo para predicar lo que predico. Considere mis motivos. Yo no le estoy pidiendo que venga y se congregue aquí. Y los que vieron el video desde el principio se darán cuenta que se recogen ofrendas y se recogen diezmos. No les he pedido ni un 5. Considere mis motivos. Considere los motivos de aquel que le predica el Evangelio. ¿Qué lo mueve? ¿Qué es lo que lo motiva a predicar? Porque, hermanos, lo que debe de motivar a un predicador debe ser el amor por las almas. No el hecho de que, a ver si me dan ofrenda, a ver si me dan diezmo, a ver si me dan esto, a ver si me dan aquello. No. ¿El obrero es digno de su trabajo, de su salario? Sí, por supuesto.
A mí no me avergüenza decir que yo vivo del diezmo porque es mi salario. Para eso predico, para eso estudié, para eso vengo a este lugar, sí. Pero lo que me mueve no es el diezmo, es la palabra que fue enviada a mi corazón por amor de Dios para ustedes. Por amor a Dios, por amor a la iglesia, les predico como les predico. No le sobamos la llaga a nadie. No le damos el golpecito en la espalda. A veces quisiéramos, pero en la nuca, ¿verdad? Pero no podemos, no lo hacemos. No me parece exagerado tampoco. Vamos a poner más cosas del internet. No, pero les predicamos la palabra. A veces me dicen el pastor, oye, predicaste muy duro. Oye, estuvo el mensaje muy... ¿Y qué quieres que haga? Si eso es lo que Dios me da. Por amor a ustedes. Es que predicamos como predicamos. Por amor a ustedes y por temor a Él. Porque un día Él me va a decir, ¿por qué les predicaste lo que se te dio tu gana? Y no lo que yo te decía que les predicaras. Sí, a veces cala. Créame que a veces yo he salido tan cacheteado como usted. Pero qué feo queda, ¿qué puedo hacer si los amo? ¿Qué más puedo hacer si le temo? Lo amo y le temo y los amo a ustedes. A ustedes no les temo. Pero los amo. Y este domingo el Señor nos decía bien claramente, ni te atrevas a decirle que los amas si no les predicas la verdad. Por eso les predico la verdad. Por eso hablamos del infierno este sábado en las canchitas. Por eso les he hablado del diezmo. Por eso les he hablado de la sanidad divina. Por eso les he hablado del arrepentimiento. Por eso les hablo de los peligros que corremos. Porque los amo. Porque necesitamos entender cuáles son los motivos de quien está al frente. ¿Qué motivos tiene para predicarme? ¿Qué es lo que lo mueve estar ahí enfrente? Hemos visto testimonios terribles de personas que están porque quieren un carro de lujo, porque quieren una propiedad, porque quieren dinero, porque quieren joyas, porque quieren verse como galanes de telenovela. Considere los motivos. Aquí de lo que se trata es de evitar caer en el engaño de los últimos días. Considere los motivos del que le predica. ¿Qué motivos lo mueven? ¿Qué razón lo tiene ahí? Eso es importante, hermano. ¿Y saben qué, hermano? Eso se nota. Eso se nota. Porque así como de la abundancia del corazón habla la boca, también de la abundancia del corazón se mueven los miembros del cuerpo. También están las ideas, también están los sentimientos. Supe de un lugar en el que a una persona en particular le tenían medido el tiempo de su trabajo a una actividad que hacían en favor de la iglesia para la construcción. Le medían el tiempo, a ver cuánto tardaba en llegar y por qué se tardaba tanto. Les exigían el diezmo, se los exigían. Yo se los enseño, pero no se los exijo. Les enseño con palabra, con Biblia, y les digo lo que la Biblia dice acerca del diezmo, se los he dicho. Pero nunca, jamás hemos tenido que exigir nada. Usted quiere diezmar, gloria a Dios, Dios le va a bendecir. Usted no quiere diezmar, gloria a Dios, Dios le va a suplir por alguna otra parte, pero usted va a perder la bendición. O sea, cada quien es libre. Una persona de esa misma iglesia pidió un préstamo para construir un cuarto en su casa. Un préstamo que obviamente él tendría que pagar, o sea, no era dinero suyo. ¿Me explico? Pues en cuanto se dieron cuenta, ¿qué pasó con el diezmo? Es que no es dinero mío, o sea, usted no tiene en su mano, usted tiene que diezmar. Y le hicieron que diezmara de préstamo. Eso, hermanos amados, con todo mi corazón les digo, es un robo, un abuso. Eso es un abuso.
con todas las letras, porque no era dinero suyo, él tendría que pagarlo. Y sé que me meto en camisa de 11 varas con esto, hermanos, pero yo prefiero ganar un diezmo honestamente que estar abusando de las ovejas y apartándolas de Cristo por actitudes como esa. Yo tengo que considerar qué es lo que le mueve a él, a ella, a estar en ese lugar. ¿Quiere el aplauso de la gente? Lo va a tener. ¿Quiere el dinero de la gente? Lo va a tener. Pero yo no debo de caer en sus engaños. Yo no debo de caer en sus embustes. Yo tengo que considerar, tengo que ver cuáles son sus motivos. ¿Me estoy explicando, hermanos? Repito, ¿el obrero es digno de su salario? Sí, de su salario. De su salario. A mí no me avergüenza decir que vivo del diezmo, porque soy obrero del Señor, trabajo para Él, le sirvo a Él a través de ustedes. Pero una cosa es eso, y otra cosa, hermanos, es hacer los que me compran un carro del año, un carro de lujo, una casa en la zona más lujosa de la ciudad. Que Dios nos guarde, hermano. Que Dios nos guarde de caer en manos de lobos rapaces que se visten como ovejas para explotar al rebaño. Que Dios nos guarde. Y que Dios nos guarde a nosotros, los pastores que me están viendo. Que Dios nos guarde de extender nuestra mano. Dijo una vez un pastor, soy medio feo, pero dijo una vez un pastor, que Dios nos guarde de estar manoseando a la novia del Cordero. Que Dios nos guarde. Hermanos y pastores que nos pudieran estar escuchando, tenemos que considerar los motivos que nos mueven a predicar. No solamente las ovejas tienen esa responsabilidad, usted y yo como pastores tenemos la obligación de considerar los motivos que nos mueven a predicar el Evangelio. Que Dios nos guarde de buscar el aplauso de la gente. Que Dios nos guarde de buscar el dinero de la gente. Que Dios nos guarde de buscar nuestra gloria personal. Y hermanos amados de la congregación, considere mis motivos. Usted siempre considere mis motivos. Y en el momento en el que usted vea que mis motivos son ajenos, jáleme las orejas, dígame, pastor, tranquilo. Ayudémonos, hermanos. Ayúdenme a llegar, así como yo quiero ayudarlos a ustedes. Que Dios sea con la iglesia. Póngase sobre sus pies. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde, Señor, he compartido con mis hermanos tu palabra. Les he dicho, Señor, lo que creo tú querías que les dijera y que yo mismo también oyera. Señor, en el nombre de Jesús yo te suplico que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Que podamos mantener nuestra fe firme a pesar de las cosas negativas que nos toque ver. Que podamos sustentar nuestra fe con tu palabra, Señor, y no con experiencias religiosas, no con emociones que se van, que se distorsionan. Que podamos, Señor amado, tener discernimiento para considerar los motivos de aquellos que asumen un liderazgo, un pastorado, Señor. En el nombre de Jesús, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a evitar caer en el engaño, porque ciertamente, Señor, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es irnos contigo cuando la trompeta suene, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el viernes con el favor de Dios en el culto de oración y el sábado en las canchitas.
para continuar predicando la palabra del Señor también. Y el domingo a las 11 de la mañana en nuestra escuela dominical. Con el favor de Dios, aquí los esperamos. Dios los bendiga, hermanos.